Bienvenidos a esta segunda parte del curso. Acá vamos a ver concretamente la reforma europea y la reforma en nuestro país. Vamos a tratar el Reglamento Europeo de Protección de Datos, vamos a hacer un análisis minucioso del reglamento, sobre todo en los aspectos que vamos a ver reflejado en la reforma uruguaya. Vamos a ver la reforma de la ley 18.331, el decreto reglamentario 64/2020, y nos vamos a detener puntualmente en los delegados de protección de datos. Vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver cuáles son sus obligaciones, y finalmente vamos a hacer un análisis de evaluación de impacto en protección de datos. Vamos a ver la guía, vamos a comparar algunos temas que difieren de Europa. Por ahí vamos a ver que se recomiendan las guías europeas y hay que tener cuidado porque, como vamos a ver en este análisis comparativo, hay algunos puntos que sí, Uruguay los tomó tal cual, pero hay otros puntos que no, que difieren. Por ejemplo, España establece listados acerca de qué tipo de empresa o qué tipo de tratamientos requieren evaluación de impacto, cuáles no requieren, y después tenemos, digamos, la línea gris del medio, que bueno, que ahí sí hay que hacer el análisis. Pero entonces en una primera etapa vamos a ver si estamos excluidos, si estamos incluidos, y recién después nos vamos a preocupar para ver así esa evaluación de impacto debemos hacerla o no. Eso no sucede en el derecho uruguayo, y la unidad no va a publicar, por lo que ha manifestado, ningún tipo de listas, porque entiende que con la información que existe, tanto en la ley como en el reglamento, es suficiente para que las empresas determinen si tienen la obligación de realizarla o no. El Reglamento General de Protección de Datos, lo van a ver como el DGPR, por su nombre en inglés. Cuando hagan búsquedas es probable que lo encuentren con esta sigla. Búsquenlo, es importante tenerlo a mano, es importante leerlo, porque vamos a ver que hay muchísimos conceptos que nos van a servir. La fecha de aprobación del reglamento fue el 14 de abril del 2016, pero entró en vigencia el 25 de mayo de 2018. Tiene 173 considerandos y nos van a ser muy útiles desde el punto de vista conceptual. Vamos a tener toda otra explicación de algunos fenómenos que ni nuestra ley ni nuestro decreto lo tienen. Por lo tanto, si bien este reglamento no aplica a Uruguay, es diferente al convenio 108, que el convenio 108 nosotros lo ratificamos por ley y por lo tanto es derecho interno, el reglamento nos va a servir como una fuente, ¿verdad?, para poder ampliar los conceptos, porque vamos a ver que hay algunos que están tomados tal cual. El reglamento se denomina relativo a la protección de las personas físicas, ya hemos hablado de esto, no regula Europa a las personas jurídicas, en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales. Y, como también ya lo hemos mencionado, y a la libre circulación de estos datos. O sea, le preocupa, la regulación apunta a que este tratamiento de datos no viole mi privacidad, pero que a su vez tenga herramientas para que los datos circulen libremente. Concepto que no está incluido este segundo en nuestra ley de protección de datos. ¿Qué pasó? En Europa regía la directiva 95/46 del Consejo de Europa. Y yo les puse acá una referencia, pueden ver el artículo de Eras Carrasco, que hace todo un análisis de por qué fue necesario derogar la directiva y crear esta nueva forma de regulación que es el reglamento.
como decíamos, si bien hay algunos países, en el caso de España, que aprobó una ley posterior al reglamento, no es necesario, porque el reglamento rige en todos los países de la Unión. Lo que dice Eras Carrasco es que falta claridad en los objetivos que la norma pretende conseguir, en el caso de la directiva. O sea, sí, buscaba proteger los datos personales, pero nunca identificaba en qué medida o de qué forma eso debía hacerse. Estaba la directiva orientada a procesos, pretendía evitar determinados daños, fijaba determinados principios, pero en realidad, toda la tendencia, la nueva tendencia es que el consentimiento en el mundo de la Big Data no ha sido suficiente para proteger efectivamente los datos personales. Ni sobre todo el consentimiento, pero tampoco la finalidad, porque hay toda una distorsión en la Big Data. Tengo todo ese mar de datos y bueno, ¿y qué hago con ellos? ¿Cómo los uso? Por tanto, el surgimiento de la responsabilidad proactiva viene a dar respuesta, viene a ser un complemento, viene a ser una herramienta para ese consentimiento. Si bien vamos a ver que el consentimiento en Europa, que veíamos la diferencia con Estados Unidos, va a seguir siendo muy estricto o incluso más estricto de lo que era en la directiva. Dice Eras Carrasco que la directiva estableció obligaciones genéricas aplicables a todos los responsables sin reconocer diversidad o contexto. Que ahora vamos a ver que, bueno, dentro de determinado tipo de tratamientos voy a tener determinadas obligaciones y en otros, o sea, esa responsabilidad que decíamos, no se establecen niveles, si bien hoy siguen sin establecerse niveles concretos de seguridad, pero en realidad, de acuerdo al tipo de datos, de acuerdo a la cantidad de datos, al tipo de tratamiento que haga y al impacto que puede tener, voy a tener diferentes obligaciones. Ella dice que las obligaciones no priorizadas más allá de que pueda deducirse de posibles esquemas sancionatorios. Bueno, frente a determinados daños se aplicaban determinadas sanciones, pero no existía, más allá de los principios o el ejercicio de los derechos, una actitud preventiva sobre los tratamientos que proyectaba realizar o que iba a realizar, o que estaba realizando. En el reglamento considera, y lo dice expresamente el considerando 89, que las herramientas anteriores no fueron todo lo efectivas que se esperaba que fueran. Yo creo que en realidad el cambio tecnológico, la globalización, la Internet, ha sido lo que ha provocado que las herramientas pierdan efectividad. Evidentemente no es lo mismo la normativa de protección de datos para un ámbito papel, luego cuando se pasa al ámbito electrónico, ahora que estamos en el ámbito de la telemática, donde todo se transmite, donde tengo esa posibilidad de intercambio. Entonces creo que juzgar hoy la directiva con la mirada que hoy tenemos, sí, dejó de ser efectiva, pero en base a esos cambios que se produjeron. Hoy por hoy, y de acuerdo al reglamento, no alcanza con no cumplir, sino que hay que realizar una efectiva gestión del riesgo. Y eso también va a suceder en nuestro derecho. Ya no alcanza con cumplir los principios, no alcanza con permitir el ejercicio correcto y cumplir dentro de los 5 días que establece la ley para dar acceso, para hacer las modificaciones a los datos en caso de que sean incorrectos o desactualizados. Ya no alcanza con eso, sino que ahora tenemos que ser conscientes de cuáles son los riesgos y gestionarlos. Esta evaluación de impacto que se toma como una obligación, que la URCP la va a definir como un proceso, como un procedimiento, en realidad es una gran herramienta para las empresas.
porque realmente sitúan a las empresas en el lugar en que se encuentran y les permite tener herramientas que, si bien evidentemente hacerla es un trabajo bueno, y hay que coordinar muchos aspectos y tiene un costo de horas importante o puede incluso tener un costo económico si contrato un externo, pero todo eso me va a dar determinadas garantías y me va a evitar luego determinados problemas. Vamos a ver, hay casos, yo les contaba ayer que la URCDP tomó sanciones relativas a el no permitir el funcionamiento, la clausura de determinadas bases de datos. En un caso que refería a un clearing laboral, se hace la consulta previa a la URCDP, se pretendía obtener información de todos nosotros, de nuestro ámbito laboral, donde trabajábamos, por cuánto tiempo, cuánto ganábamos, pero en ningún momento era una recolección directa al titular de los datos, sino que esto se pensaba obtener de distintos medios, con lo cual iba a faltar el consentimiento. Y estamos hablando de datos personales, con lo cual la URCDP en esa consulta previa al negocio se le dijo que que la forma que lo estaban planificando no era viable, que sí era viable si el contacto era directo con el trabajador y era el trabajador quien proporcionaba los datos y quien otorgaba el consentimiento, que iban a necesitar ese consentimiento. De todas formas, este proyecto se puso en funcionamiento, eso generó una serie de inspecciones y terminó con la solicitud de clausura de esa base de datos, porque evidentemente no era lícito el tratamiento que se estaba realizando. El reglamento pasa de la gestión de los datos al uso responsable de la información, justamente por este tema de detectar los riesgos en forma temprana y poder darle una solución adecuada o tratar de minimizarlo, o si el riesgo es alto, evidentemente voy a tener que tomar otra vía para el proyecto porque de esa forma no va a ser viable. Elimina lo que los europeos llamaban, lo que la directiva llamaba la comunicación de bases de datos, que eso para nosotros es la inscripción de bases de datos, el principio de licitud. Todas las bases deben inscribirse ante el órgano de control. Porque el proceso de inscripción, sin lugar a dudas, genera mucha burocracia de parte de las autoridades, pero ¿qué sucede? Europa, en sus autoridades de control, tienen departamentos muy fuertes en el área de las auditorías. ¿Ah? Incluso ellos me han comentado que tienen el departamento de los buenos y de los malos. O sea, la auditoría que realizo a la empresa para ayudarla a que la empresa mejore, la ayudo para analizar sus procesos, y luego los malos, como dicen ellos, cuando tienen una denuncia, y bueno, ya voy a hacer una inspección para ver si están incumpliendo y en ese caso aplicar una sanción. Y estas áreas son áreas muy, muy fuertes, que ha permitido generar toda una cultura de, bueno, colaborar con las empresas para que las empresas analicen sus procesos, vean sus riesgos, o sea, hay todo un trabajo previo, que en Uruguay eso no se ha hecho. En Uruguay se han hecho muy, muy pocas auditorías, no deben haber sido más de 4 o 5, o sea, muy, muy pocas, por un tema de recursos de la unidad, no es falta de voluntad. Como vimos, la unidad son en realidad dos directores que son honorarios, que la única remuneración que tienen son dietas por la asistencia a las reuniones, o sea, no tiene la unidad, la entidad que tienen las unidades de protección de datos, que cuando lleguemos a las autoridades de control en el reglamento, vamos a ver realmente la fuerza y el poder que tienen estas autoridades de control. Entonces, la inscripción
sigue siendo ese contacto inicial, por decirlo de alguna forma, que tiene nuestra unidad de control con los distintos actores, ya sean públicos o privados. Por lo menos para tener una idea, qué base de datos hay, si yo la inscribo y declaro, qué seguridad tengo, o sea, en el momento que se pueda presentar un problema, la URCDP ya tiene una idea de, bueno, de quién es la base de datos, del domicilio, de qué cantidad de datos maneja, qué mecanismos de seguridad tiene, si hay un encargado de tratamiento, o sea, toda una serie de información que va a ser de utilidad a la hora de evaluar posibles problemas que pueda presentarse con esa base de datos. Bueno, como les decía, la responsabilidad proactiva, la accountability, es la vedette de este tema. Es el gran cambio. Las distintas medidas, los delegados, la evaluación de impacto, en realidad responde a esta nueva visión de la responsabilidad de los titulares de las bases de datos. Y bueno, y las autoridades independientes que, como les decía, son muy fuertes. Yo les fui haciendo un mapeo a nivel de artículos y considerandos. ¿Por qué? Porque los considerandos son muchísimo más ricos en la explicación, en el detalle, en el ejemplo, que los propios artículos. Entonces, vamos a ver que no mapean, como dicen los informáticos, un considerando con un artículo, sino que vamos a ver que hay algunos artículos que están asociados a varios considerandos, vamos a ver artículos que son claros y los considerandos no dicen nada, vamos a ver incluso en algunos que tenemos considerandos que refieren a varios artículos dentro de un mismo tema, y para ordenarlos y para que en el futuro, si ustedes quieren consultar un tema puntual, puedan ir a este índice y decir, bueno, por ejemplo, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales. Bueno, es el artículo 10 del reglamento, y no hay un considerando que refiere a eso. Pero si yo quiero ver categorías especiales de datos personales, eh, manejo, por ejemplo, datos de salud o manejo datos de telecomunicaciones, que sé que tenemos estudiantes que están haciendo el curso que refieren a estos temas. Bueno, las categorías especiales están tratadas en el artículo 9 y tenemos referencias en los considerandos del 51 al 56. O sea que creo que esto les puede servir de consulta cuando necesito ubicar un tema, porque vamos a ver que el reglamento es muy extenso y, bueno, cuesta empezar a manejarlo en su totalidad. El artículo primero refiere a que el presente reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos y las normas relativas a la libre circulación. Ese es el objetivo que ya veíamos que estaba en el título del reglamento. El presente reglamento protege los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas y en particular el derecho a la protección de los datos personales. La libre circulación, se sigue usando el término protección de datos personales, que decíamos, en realidad no se protegen los datos. Lo que se protege es la privacidad. Lo que se toman son determinadas medidas en el tratamiento de los datos para proteger la privacidad y la intimidad de las personas. Pero, bueno, el uso de la terminología protección de datos personales, aunque siempre se ha criticado, igual se continúa usando. La libre circulación de los datos personales en la Unión no podrá ser restringida ni prohibida por motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Este tercer inciso refiere puntualmente a la segunda parte del título, que era a la libre circulación de los datos. En el ámbito de aplicación de la norma, realmente el ámbito de aplicación material vemos que abarca unos cuantos considerandos y
Uno de los puntos que se recalca es la necesidad de que este reglamento proporcione seguridad jurídica y que proporcione transparencia también, que esto va de la mano de la responsabilidad proactiva, la transparencia en el tratamiento de los datos por parte de las distintas entidades públicas y privadas. Y no está apuntando solamente a las grandes empresas, sino también a las microempresas. Vamos a ver que si bien hay diferencias en cuanto a unas y otras, en realidad el reglamento va a tomar determinadas medidas para el caso de las micro y pequeñas empresas. Porque entiende que de pronto una pequeña empresa, que sucede hoy en día, un grupo de jóvenes se une y hacen una app, y de pronto esa app puede tener un impacto muy grande, y puede tener un riesgo desde el punto de vista de la protección de datos, un alto riesgo, y esto hace entonces que no está pensando solamente, tampoco lo hace nuestra ley, en las grandes bases de datos, sino que hay determinados tratamientos que, bueno, que sí van a ser tenidos en cuenta y van a ser regulados. Y van a tener obligaciones al nivel de evaluación de impacto, por ejemplo. El considerando 14 dice expresamente que el reglamento no va a regular a las personas jurídicas. En el 15 se establece que la protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra y no debe depender de las técnicas utilizadas. Entonces, acá apunta que, bueno, el reglamento va a aplicar tanto si estamos frente a un tratamiento manual como a un tratamiento informatizado, o aún más si estamos frente a una aplicación de inteligencia artificial. Recuerdan que nuestra ley también hacía hincapié, y el decreto reglamentario, en que se aplicaba a tratamiento manual y a tratamiento informatizado. Se establece en el 16 que el presente reglamento no se aplica a actividades relativas a la seguridad nacional. Tampoco nuestra norma, se acuerdan que discriminaba las bases de datos y decía que sí debían inscribirse las bases administrativas de estos organismos, no así las bases específicas. Tampoco aplica al ejercicio de actividades relacionadas con la política exterior y la seguridad común de la Unión. Vamos a encontrar esa diferencia entre lo que es nuestra normativa interna y el reglamento, porque el reglamento va a regular todo el relacionamiento entre los países de la Unión, no solamente en forma individual, sino en esa comunicación de datos entre toda la Unión. El considerando 18 establece que el reglamento no se aplica al tratamiento de datos de carácter personal por una persona física en el curso de una actividad exclusivamente personal o doméstica. Por tanto, sin conexión alguna con una actividad profesional o comercial. Entre las actividades personales y domésticas cabe incluir la correspondencia y la llevanza de un repertorio de direcciones, o la actividad en las redes sociales. Miren qué interesante. La información que tenemos en las redes sociales se entiende, o sea, todos mis amigos de Facebook. Bueno, eso es una actividad doméstica. No implica que yo tenga una base de datos. O todos mis seguidores de Instagram, o mis seguidores en Twitter. Dice, o la actividad de las redes sociales y la actividad en línea realizada en el contexto de las citadas actividades. No obstante, el presente reglamento se aplica a los responsables o encargados del tratamiento que proporcionen los medios para tratar datos personales relacionados con tales actividades personales y domésticas.
no me lo aplica a mí que soy el usuario, pero sí obviamente se lo va a aplicar a Facebook, a Instagram o a Twitter. Sí se lo aplica a la empresa, sí se lo aplica a quien hace el tratamiento, pero no a quien está proporcionando esa información. El considerando 20 dice que el reglamento se aplique si la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio de la función judicial. Obviamente, esto ya lo habíamos visto, si tengo una orden judicial, ¿verdad? Si tengo un oficio de un juzgado solicitando determinada información, la voy a tener que proporcionar. Se aplica la Directiva 2031 del Consejo de Europa, que es la Directiva de Comercio Electrónico. Esto está muy vinculado con la responsabilidad de los prestadores de servicios, de intermediación, y esta directiva es muy interesante, en su momento dio mucha luz a todo el problema de la responsabilidad de los distintos prestadores, y también nos va a servir como un marco de derecho comparado, porque nosotros no tenemos regulado este tema. El artículo 3º refiere al ámbito territorial, y lo vemos vinculado en los considerandos 22 a 25, que dice: todo tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento de un responsable o un encargado de tratamiento en la Unión. Vamos a ver acá que el responsable y el encargado de tratamiento siempre van a estar unidos. Recuerden que decíamos que también en nuestro derecho son solidariamente responsables. Por lo tanto, vamos a ver que muchas veces un encargado de tratamiento va a tener que hacer evaluación de impacto, que no es solamente el responsable. Hay que ver qué tipo de tratamiento realiza, y probablemente pueda tener, y probablemente también pueda necesitar designar un delegado de protección de datos. Todo depende de la entidad de los tratamientos que esté realizando. Se debe llevarse a cabo de conformidad con el presente reglamento, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión. Un establecimiento implica el ejercicio de manera efectiva y real de una actividad a través de modalidades estables. La forma jurídica que revistan tales modalidades, ya sea una sucursal o una filial con personalidad jurídica, no es un factor determinante al respecto. Vamos a ver que tampoco lo va a ser en nuestras normas. Y en el considerando 21 vamos a ver que nosotros tomamos estos criterios, que establece que con el fin de garantizar que las personas no se vean privadas de la protección, y toma como referencia cuando los tratamientos refieren a la oferta de bienes y servicios a los interesados. Y acá va a tomar en cuenta, para saber dónde se va a realizar ese tratamiento, no solamente el territorio del país donde se ofrecen, obviamente estos servicios que se ofrecen en línea, va a tomar en cuenta en qué idioma se están ofreciendo y en qué moneda puedo realizar el pago. Y vamos a ver que nuestra normativa va a tomar los mismos criterios para definir si realmente ese servicio se pretende brindar en nuestro territorio o no. O sea, como criterio para definir, ya que no vamos a tener el concepto de frontera como lo tenemos en el ámbito territorial. El considerando 24 dice que para determinar si se puede considerar que una actividad de tratamiento controla el comportamiento de los interesados, debe evaluarse si las personas físicas son objeto de un seguimiento en Internet. Inclusive, el potencial uso posterior de técnicas de tratamiento de datos personales que consistan en la elaboración de un perfil de una persona física con el fin, en particular, de adoptar decisiones sobre él o de analizar o predecir sus preferencias personales, comportamientos y actitudes. Ya aparece
acá en el considerando 24 el tema de los perfiles. Vamos a ver que el tema del perfilamiento es muy importante. Nuestra empresa está realizando perfiles, ¿con qué finalidad la está realizando? ¿Qué datos estoy recabando para realizar esos perfiles? ¿Lo voy a hacer para predecir un comportamiento? ¿Lo voy a hacer para predecir un problema de salud? Estaba viendo una noticia en estos días de que Microsoft finalmente ha puesto en el mercado el programa que dice cuántos años vamos a vivir de acuerdo al estilo de vida que tengamos. Yo eso lo vi en el año 2012, yo estuve en la Casa del Futuro de Microsoft, y estuve en la casa inteligente de Microsoft, y en esa casa inteligente, en la cocina, ya estaba instalado ese programa que al cual yo le decía, bueno, si hacía ejercicio, si hice ejercicio ese día, o lo chequeaba de mi agenda, qué ejercicio hice, cuánto tiempo, qué comía, ¿ah? Y de pronto, si decía que iba a comer unas cookies de chocolate, me decía, bueno, esto implica tantas horas de vida menos, y veía cómo la gráfica bajaba. Bueno, o si pedía una determinada receta que me iba a aparecer en la mesada de la cocina, esta receta, me decía si me faltaba algún ingrediente para hacerla, o me decía, no, la tienes que hacer sin azúcar porque sos diabético, por ejemplo, o cosas por el estilo. Y esto ya está en el mercado hoy en día, y bueno, está basado en todo ese perfilamiento. Imagínense que yo use un programa de este tipo, ¿qué connotaciones puede tener? ¿Qué connotaciones vinculado, por ejemplo, a un seguro de vida, a múltiples aspectos en que evidentemente pueden repercutir? El considerando 25 establece que cuando sea de aplicación el derecho de los Estados miembros en virtud del derecho al derecho internacional público, el presente reglamento debe aplicarse también a todo responsable del tratamiento no establecido en la Unión, como en una misión diplomática u oficina consular de un Estado miembro. El, el reglamento va más allá del ámbito territorial físico de la Unión, sino que va a estar apuntando al tratamiento, ¿tá? O al servicio que se me está ofreciendo, independientemente desde dónde, no importa de dónde proviene ese servicio, de dónde viene la oferta. ¿Mm? El artículo 4 da una serie de definiciones que algunas realmente nos van a resultar muy útiles, como el caso de la anonimización y la pseudonimización. Y acá les quiero comentar que la URCDP hizo ya hace unos cuantos años una guía sobre anonimización y disociación de datos. Y es interesante que si ustedes tienen que hacer esos procedimientos en su empresa, bueno, lean esa guía porque da todos los criterios, cuándo puedo aplicar un caso, cuándo puedo aplicar a otro, porque tengo que tener en cuenta que en algún caso directamente no voy a poder retornar, o sea, realmente no voy a poder luego identificar al titular de esos datos, mientras que en el otro caso yo voy a poder volver a reunir esos datos y por lo tanto el riesgo puede seguir existiendo. Un ejemplo son las bases de datos en el Sistema de Historia Clínica Electrónica Nacional, que tengo los archivos vinculados a personas y los archivos vinculados a eventos, y están separados. Solo se unen cuando la persona concurre al médico y por lo tanto tengo el consentimiento para verlos, pero eventualmente, o sea, algo que está separado, yo lo puedo vincular. Y vean qué interesante que cuando en el considerando 29 el reglamento refiere a la pseudo-anonimización,
Y en el 30 dice, las personas físicas puedan ser asociadas a identificadores en línea, facilitados por sus dispositivos, aplicaciones, herramientas y protocolos, como direcciones de protocolos de Internet, identificadores de sesión en forma de cookies u otros identificadores como etiquetas de identificación por radiofrecuencia. Esto puede dejar huellas que en particular, al ser combinadas con identificadores únicos u otros datos recibidos por los servidores, pueden ser utilizados para elaborar perfiles de las personas físicas e identificarlas. Vean qué cantidad de elementos, que ya no es solo el dato que obtengo de la persona o el dato que genero en la relación con ella, sino que es todos los datos que los distintos dispositivos van a recabar y van a realizar un tratamiento, que va a ser lo que me va a permitir realizar después, en forma totalmente automatizada, los perfiles. El considerando 31 establece que las autoridades públicas a las que se comunican datos personales en virtud de una obligación legal para el ejercicio de su misión oficial, como las autoridades fiscales y aduaneras. Recuerdan que nosotros teníamos una excepción de ley general respecto a DGI, que lo estuvimos viendo. No deben considerarse destinatarios de datos si reciben datos personales que son necesarios para llevar a cabo una investigación concreta de interés general. Y a partir del considerando 32, vamos a tener regulado el consentimiento. El consentimiento, que como dijimos, es un elemento crítico, es uno de los pilares, que lo era sin lugar a dudas, conjuntamente con el principio de finalidad en la directiva europea, y que acá vamos a ver que también se sigue haciendo hincapié. El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro, dice el reglamento. O sea, ya no es por escrito, ya no es, sino un acto afirmativo. De alguna forma, el tema después es cómo pruebo ese acto afirmativo, si no lo tengo por escrito, si no lo tengo grabado, que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen como una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. El tema del consentimiento era un tema muy discutido de cuáles iban a ser las condiciones, porque cuando se trabajó en la nueva redacción de la Convención 108, en la enmienda, en las reuniones de CADATA, que les conté en las clases pasadas, estaba la Comisión Europea presente. La Comisión Europea elaborando este reglamento de protección de datos, y a su vez el Consejo de Europa realizando la nueva redacción de la Convención 108. Y había puntos que realmente era muy difícil ponerse de acuerdo entre los dos organismos, y obviamente tenían que estar reguladas en forma alineada, porque de lo contrario, el que se aprobara primero iba a quedar en desventaja en la medida que, bueno, el otro podía entender que en cierta forma lo derogaba, o aunque no es formalmente una derogación, porque estamos hablando de una convención y de un reglamento, pero bueno, podían surgir esos problemas de interpretación con las normas. Y el tema de si el consentimiento realmente debía ser expreso, debía documentarse, realmente fue tema de largas discusiones. En nuestro caso, en la exigencia de consentimiento de nuestra ley, libre, previo, expreso, informado y documentado, sin lugar a dudas estábamos, como quien dice, más allá del bien y del mal, porque en realidad más exigencias para el consentimiento que lo que establece la ley uruguaya era imposible de prever. Que yo ya les comenté que fue una de las cosas que comentó la Unión Europea, cómo la unidad iba a realizar ese control de todas esas exigencias respecto al consentimiento.
Y el considerando sigue y establece que esto podría incluir marcar una casilla de un sitio web en Internet, escoger parámetros técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la información, o cualquier otra declaración o conducta que indique claramente en este contexto que el interesado acepta la propuesta de tratamiento de sus datos personales. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento. ¿Se acuerdan que la cláusula que yo les mostré sobre el consentimiento como ejemplo de las múltiples cláusulas que encuentran en las páginas web de la unidad, tenía abajo acepto y no acepto? Y el decreto reglamentario establece que no pueden estar premarcadas. El consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento realizadas con el mismo o con los mismos fines. Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos. Si el consentimiento del interesado se ha de dar a raíz de una solicitud por medios electrónicos, la solicitud ha de ser clara, concisa y no perturbar innecesariamente el uso del servicio para el que se presta. Ven que este considerando 32 realmente es muy rico. El 33 establece que con frecuencia no es posible determinar totalmente la finalidad del tratamiento de los datos cuando estamos hablando de fines de investigación científica en el momento de la recogida. Porque yo tengo una determinada idea, un determinado objetivo con una investigación, pero no, de pronto no puedo definir bien a dónde me va a llevar esa investigación. Por consiguiente, debe permitirse a los interesados dar su consentimiento para determinados ámbitos de investigación científica que respeten las normas éticas reconocidas para la investigación científica. Los interesados deben tener oportunidad de dar su consentimiento solamente para determinadas áreas de investigación o parte de proyectos de investigación, en la medida en que lo permita la finalidad perseguida. Y el 34 refiere a datos genéticos y dice que los define, que debe entenderse por datos genéticos los datos personales relacionados con características genéticas, heredadas o adquiridas de una persona física proveniente del análisis de una muestra biológica de la persona física en cuestión, en particular a través de un análisis cromosómico, un análisis del ADN o del ARN, o del análisis de cualquier otro elemento que permita obtener información equivalente. Esta definición obviamente nos resulta muy útil. Y entre el 35 va a referir a los datos relativos a la salud. Se va a remitir a la Directiva 211/24 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo. Establece cuando una persona física que le dice todo el número, símbolo, dato asignado a una persona física, que la identifique de manera unívoca a efectos sanitarios. La información de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo, de una sustancia corporal, incluida la precedente de datos genéticos y muestras biológicas, y cualquier información relativa a título de ejemplo a una enfermedad, a una discapacidad, el riesgo de padecer enfermedades, el historial médico, el tratamiento clínico o el estado fisiológico biomédico del interesado, independientemente de su fuente, por ejemplo, un médico u otro profesional sanitario, un hospital, un dispositivo médico, vean qué interesante, o una prueba diagnóstica in vitro. Como ven, por eso me interesaba que realmente estudiáramos todo el reglamento, porque es muy rico en cuanto a los ejemplos que maneja, que después nosotros no los vamos a tener reflejados en nuestro derecho. El considerando 36 va a referir al establecimiento principal del responsable, y
va a regular el tema de la diferenciación entre el establecimiento principal del responsable del tratamiento y del encargado del tratamiento. En el 37 se hace referencia a un grupo empresarial, ¿no? Una empresa que controle el tratamiento de los datos personales en las empresas que estén afiliadas debe considerarse, junto con dichas empresas, grupo empresarial. Este es otro concepto. Y entrando a lo que son los principios relativos al tratamiento, que están regulados en el artículo 5, y los vamos a ver a partir del considerando 39, que dice que el tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Hace referencia al principio de transparencia en la información y la comunicación respecto al tratamiento. Dice que los fines del tratamiento deben ser explícitos y legítimos y deben determinarse en el momento de su recogida. Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines que sean tratados. Ello requiere en particular garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación. ¿Le suena familiar todo esto, verdad? Lo vimos cuando vimos los principios de la 18331. Para que el tratamiento sea lícito, dice el considerando 40, los datos personales deben ser tratados con el consentimiento del interesado o sobre alguna base legítima establecida conforme a derecho. Una de las excepciones de nuestro consentimiento era justamente la existencia de una ley con carácter general que habilite, por ejemplo, la comunicación de datos. En el considerando 42, que corresponde al artículo 7, establece que cuando el tratamiento se lleva a cabo con el consentimiento del interesado, el responsable debe ser capaz de demostrar ese consentimiento. Acá tenemos lo que hacíamos referencia hoy, la exigencia de que el consentimiento se pueda probar. Con lo cual, evidentemente, salvo que lo esté filmando, que me haga así con la cabeza, evidentemente no me va a ser útil. Y si está presencial, tampoco que me lo diga verbalmente. De alguna forma yo tengo que tener documentado, si bien no lo exige, dice signos afirmativos, ¿verdad? La certeza de que lo da, bueno, a la hora de probar que tengo el consentimiento, bueno, de alguna forma lo voy a tener que documentar. Hay que garantizar que el consentimiento se haya dado libremente. Esto es muy importante. Cuando se realice en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, si no es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de los poderes públicos, el tratamiento debe tener una base en el derecho de la Unión o de los Estados miembros. Vamos a ver eso, esa característica del reglamento siempre va a hablar del derecho de la Unión, o sea, del derecho general, o del derecho del Estado miembro en que estamos en ese momento realizando el tratamiento. Sigue en el 46 diciendo que el tratamiento también debe considerarse ilícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física. Esto es muy importante, es una de las excepciones también en nuestro derecho, incluso en la transmisión de información referente a la salud, cuando es de interés del interesado, obviamente, o del titular de los datos, evidentemente esa transmisión, esa sesión de datos va a estar habilitada. El considerando 47 refiere al interés legítimo. Y el interés legítimo es un tema que se ha discutido muchísimo. Nuestra ley habla del interés legítimo de quien
va a transmitir el dato y de quien lo recibe, y bueno, y eso ha generado, bueno, ¿cuándo estamos frente a un interés legítimo? Y el considerando 47 dice que el interés legítimo de un responsable del tratamiento, incluso el de responsable al que se puedan comunicar los datos personales o de un tercero, puede constituir una base jurídica para el tratamiento. O sea, yo puedo legitimar una cesión de datos en base a la existencia de un interés legítimo, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades del interesado, teniendo en cuenta las expectativas razonables de los interesados basados en una relación con el responsable. Tal interés legítimo podrá darse, por ejemplo, cuando existe una relación pertinente y apropiada entre el interesado y el responsable, como en situaciones en las que el interesado es cliente o está al servicio del responsable. En cualquier caso, la existencia de un interés legítimo requeriría una evaluación meticulosa. Inclusive, si un interesado puede prever de forma razonable en el momento y en el contexto de la recogida de los datos personales que puede producirse el tratamiento con tal fin. Y prevé la prevención del fraude eh, y presta atención en los casos de mercadotecnia directa. ¿Cuándo puede realmente considerarse que existe un interés legítimo? El considerando 48 establece que los responsables que formen parte de un grupo empresarial pueden tener un interés legítimo en transmitir datos personales dentro de ese grupo empresarial. Y sigue con el interés legítimo en el artículo 49. Como ves, tenemos acá unas cuantas herramientas. Dice, constituye un interés legítimo del responsable del tratamiento interesado, el tratamiento de datos personales en la medida estrictamente necesaria y proporcionada para garantizar la seguridad de la red y de la información, es decir, de la capacidad de una red o de un sistema de información de resistir en un nivel determinado de confianza a acontecimientos accidentales o acciones ilícitas. Y acá después, al final, da como ejemplo los casos de accesos no autorizados, en todo lo que tiene que ver con las redes de comunicaciones electrónicas, a la distribución de malintencionada de determinados códigos, todo lo que puede implicar frenar ataques de denegación de servicios, todo lo que puede ser daños a las comunicaciones o daños a los sistemas. Entonces, todo lo que garantice la seguridad de las redes y de la información va a estar considerado dentro del interés legítimo. El considerando 50 refiere al principio de finalidad. Dice, el tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos, inicialmente solo debe permitirse cuando sea compatible con los fines de su recogida inicial. Y establece, que me parece interesante destacarlo, que las operaciones de tratamiento ulterior con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos deben considerarse operaciones de tratamiento lícitas compatibles. Vamos a ver estas excepciones después, casos de investigación, casos de valor histórico o científico de los documentos. Considerando 51 en adelante, vamos a tener la regulación del tratamiento de las categorías especiales. Y en este caso, sí quiero leerles el artículo, que es el artículo 9. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. Primero, quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen
origen racial o étnico, opiniones políticas o las convicciones religiosas o filosóficas, morales, dice nuestra ley, la afiliación sindical y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona. Vieron que al elenco de nuestros datos sensibles se agregan los datos genéticos y los datos biométricos, que también se agregaron en la nueva redacción de la Convención 108. Y cuando estudiemos nuestro derecho vamos a ver que tenemos una resolución de la URCDP al respecto. El apartado primero no será de aplicación cuando concurran una de las circunstancias siguientes: que el interesado haya dado su consentimiento, que el tratamiento que se va a realizar sea necesario en cumplimiento de obligaciones o en el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o eventualmente del interesado, que se trate de proteger intereses vitales del interesado, que el tratamiento efectuado en el ámbito de actividades legítimas y con las debidas garantías, dice, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea, y ahí va a estar vinculada a los datos, ¿no? Política, filosófica, religiosa o sindical. Cuando el tratamiento de estos datos haya sido hecho público por el interesado, que el tratamiento es necesario para la formulación del ejercicio de defensa o de reclamaciones ante los tribunales, cuando el tratamiento sea necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria o social, sobre la base, bueno, del derecho de la Unión en los estados, o en virtud de un contrato. Acá también va a ser importante toda la relación contractual que exista entre el responsable del tratamiento y, eh, y los interesados. Vamos a ver después que es la elaboración de cláusulas y la elaboración de contratos con todos los vínculos que tiene una institución, va a ser una de las tareas del delegado de protección de datos. Y también va a ser muy importante considerar el tipo de contratos que tenemos cuando vayamos a realizar la evaluación de impacto, porque evidentemente son elementos que nos van a dar garantías a la hora de determinar nuestras responsabilidades. Obviamente les estoy resumiendo tanto los considerandos como los artículos, porque el reglamento es enorme. Lo que estoy rescatando, tanto a nivel de articulado como de considerando, son aspectos que cuando ingresemos en nuestro derecho nos van a estar aportando un marco, ya sea el mismo porque Uruguay tomó los mismos criterios, o nos van a estar dando ejemplos o ampliando ese marco que evidentemente a la hora de aplicar nuestras normas nos van a servir como referente. Si consideramos el considerando relativo al artículo 9, que acabamos de leer, el considerando 51, dice: especial protección merecen los datos personales, particularmente sensibles, en relación con los derechos y libertades fundamentales. Menciona cuáles son, que ya los vimos, y luego dice: el tratamiento de fotografías no debe considerarse sistemáticamente tratamiento de categorías especiales de datos personales, pues únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos biométricos, cuando el hecho de ser tratadas por medios técnicos específicos permita la identificación y la autenticación unívocas de una persona física. Vamos a ver que, con paréntesis, en nuestro derecho, cuando hablamos de identificación digital
como equivalente funcional a la presencial, se va a exigir un certificado de firma electrónica avanzada vinculado a un rasgo biométrico, que por ahora solo se ha establecido como rasgo biométrico la huella dactilar. Todavía no se ha permitido el reconocimiento facial. Si bien la foto, el ejemplo por excelencia es la nueva cédula de identidad que tiene el certificado electrónico y la huella dactilar, pero también la foto de la cédula admitiría, porque por la calidad y la forma que tiene, admitiría hacer un análisis biométrico, pero por ahora la política de identificación digital establece que solamente por ahora se va a utilizar la firma electrónica avanzada y el rasgo biométrico huella digital. Esto como paréntesis es parte va a ser parte del curso de firma electrónica e identificación digital, pero bueno, me parece interesante porque acá ya está tomando la fotografía como una posibilidad de identificación digital, que en realidad hay muchísimos países en los cuales el reconocimiento facial, bueno, ya está implementado. Se entiende bueno, que no es de los más seguros todavía ese reconocimiento facial a nivel digital. El considerando 52 establece que deben autorizarse excepciones a la prohibición de tratar categorías especiales de datos personales. Y más adelante dice, la legislación sobre protección social, incluidas las pensiones y con fines de seguridad, supervisión y alerta sanitaria, la prevención o control de enfermedades transmisibles y amenazas graves para la salud. Tal excepción es posible para fines en el ámbito de la salud, incluida la sanidad pública y la gestión de servicios de asistencia sanitaria, especialmente con el fin de garantizar la calidad y la rentabilidad de los procedimientos utilizados para resolver las reclamaciones de prestaciones y servicios en el régimen del seguro de enfermedad o con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Vieron que esto es algo que se repite, lo vamos a ver varias veces a lo largo del reglamento. El considerando 53 dice que las categorías especiales de datos personales deben tratarse con fines relacionados con la salud cuando sea necesario para lograr dichos fines en beneficio de las personas físicas y de la sociedad en su conjunto. Y al final establece que los Estados miembros deben estar facultados para mantener o introducir otras condiciones, incluidas limitaciones con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud. No obstante, esto no ha de suponer un obstáculo para la libre circulación de datos personales dentro de la Unión cuando tales condiciones se apliquen al tratamiento transfronterizo de datos. Pero cómo se pone énfasis en distintas partes del reglamento en la circulación de los datos. El considerando 54 establece que el tratamiento de categorías especiales de datos personales sin el consentimiento del interesado puede ser necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Y este tratamiento debe estar sujeto a medidas adecuadas y específicas a fin de proteger los derechos y libertades de las personas físicas. Y da el concepto de salud pública. Todos estos aspectos, todos estos puntos, obviamente las instituciones de salud los van a tener que tener en cuenta cuando realicen la evaluación de impacto, porque bueno, son aspectos que en cierta forma, frente a este tipo de situaciones particulares, van a poder estar exceptuados y tienen que tener claro cómo van a manejarse en esas situaciones. El considerando 56 va a referir a los datos sobre opiniones políticas de las personas. En el artículo 11 que refiere al considerando 57, vuelve a insistir en el tema de la identificación de una persona y establece que la identificación debe incluir la identificación digital,
de un interesado, por ejemplo, mediante un mecanismo de autenticación, como las mismas credenciales empleadas por el interesado para abrir una sesión en el servicio en línea ofrecido por el responsable. Y ya les contaba, y que les recomiendo que lo lean, la resolución del TPD de julio de este año, que está en la página del Consejo de Europa, que está en una de las PPT, eh, sobre identificación digital, porque fue uno de los temas que se trató en el TPD. El artículo 12 refiere al principio de transparencia, pero antes de traer el principio de transparencia tengo unos puntitos a destacar respecto al consentimiento. El consentimiento de todo lo que ya hablamos implica que el reglamento exige una acción afirmativa. El considerando 32 hacía hincapié que puede ser una declaración por escrito, pero puede ser también por medios electrónicos o una declaración verbal. Vieron que cuando hablamos por teléfono muchas veces esta comunicación va a ser grabada. Bueno, eso va a ser un tema después el día que se quiera hacer una pericia de la grabación, para ver si efectivamente es la voz o no. La voz es un rasgo biométrico, pero bueno, periciarlo, acá en Uruguay, no sé si hay alguna empresa que realice peritajes en cuanto a la voz. Se necesitaría un peritaje, obviamente, si la persona, si el interesado desconoce esa grabación como suya. Ejemplos, bueno, los que vimos, el marcado en una casilla en un sitio web, toda otra declaración o conducta de la que emerja de modo indubitable la aceptación del titular. Y la necesidad de contar con tantos consentimientos como especies de tratamiento se sometan a los datos. Esto es importante porque si yo tengo un proyecto en el que el tratamiento, o sea, voy a recabar X cantidad de datos, pero va a tener distintas finalidades, o de pronto en la evolución del proyecto, esos datos van a tener finalidades distintas. Bueno, voy a tener que informar acerca de todas las finalidades y voy a tener que obtener el consentimiento para todas ellas. Y esto también va a ser aplicable en nuestro derecho. Por eso justamente estoy haciendo hincapié en eso. Siguiendo con los derechos del interesado, les decía que en el considerando 58 vamos a ver el principio de transparencia, que establece que exige que toda información dirigida al público o al interesado sea concisa, sea fácilmente accesible, que sea fácil de entender, y que se garantice que el lenguaje es claro, es sencillo, y que además, en su caso, se visualice. Esta información podría facilitarse en forma electrónica, por ejemplo, cuando está dirigida al público mediante un sitio web. Y toma en cuenta la situación de los niños. Dice, dado que los niños merecen una protección específica, cualquier información o comunicación cuyo tratamiento les afecte debe facilitarse en un lenguaje claro y sencillo que sea fácil de entender. En el artículo 15, que tiene relación con el considerando 59, establece que deben arbitrarse fórmulas para facilitar al interesado el ejercicio de los derechos, en virtud del presente reglamento, incluidos los mecanismos para solicitar y en su caso obtener en forma gratuita. Vieron, nuestra ley también preveía el ejercicio de los derechos en forma gratuita. El acceso a los datos, su rectificación o supresión, así como el ejercicio del derecho de oposición. Va a seguir insistiendo en el considerando 60 que se debe facilitar al interesado toda la información complementaria que pueda ser necesaria para garantizar el tratamiento que
que se va a realizar y que ese tratamiento sea transparente, que se debe informar si se va a perfilar en función de los datos que se están recabando, se va a realizar un perfilamiento de la persona. Se tiene que informar también si los datos van a ser comunicados legítimamente a otro destinatario. Y establece el considerando 62 que no es necesario imponer la obligación de proporcionar información cuando el interesado ya la posea. En el marco de un contrato, por ejemplo, cuando el registro de la comunicación de los datos personales estén expresamente establecidos por ley, o cuando facilitar la información al interesado resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. Bueno, acá siempre hay que evaluar estos términos, qué significa desproporcionado. Tal podría ser particularmente el caso cuando el tratamiento se realice con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica, histórica o estadística. Nuevamente. El considerando 63 establece que los interesados deben tener derecho a acceder a los datos personales recogidos que le conciernan y a ejercer dicho derecho con facilidad y a intervalos razonables, con el fin de conocer y verificar la licitud del tratamiento. Ello inclusive el derecho de los interesados a acceder a datos relativos a la salud, por ejemplo, los datos de sus historias clínicas. Vieron que el tema salud está presente en todo momento en el reglamento. Dentro de lo que son los datos sensibles, todo lo vinculado a la salud, a lo biométrico, a lo genético, es en lo que el reglamento va a poner más énfasis. Después, las ideas religiosas, políticas, es como que quedan totalmente en un segundo plano. Por ejemplo, los datos de sus historias clínicas que contengan información como diagnósticos, resultados de exámenes, evaluaciones de facultativos o cualquier tratamiento o intervenciones practicadas. Más adelante dice, este derecho no debe afectar negativamente a los derechos y libertades de terceros, incluidos los secretos comerciales o la propiedad intelectual y en particular los derechos de propiedad intelectual que protegen programas informáticos. El responsable del tratamiento debe utilizar todas las medidas razonables para verificar la identidad de los interesados, nuevamente, que soliciten acceso, en particular en el contexto de servicios en línea y los identificadores en línea. El responsable no debe conservar datos personales con el único propósito de poder responder a posibles solicitudes. O sea que la identidad vemos que se hace hincapié en el momento de la recolección, pero también en el momento del ejercicio de los derechos. O sea, yo tengo que tener bien identificada a la persona, cuando me da los datos y luego cuando quiere ejercer los derechos. Y considerando 65, artículo 17 del reglamento, establece que los interesados deben tener derecho a que se rectifiquen los datos personales que le conciernen y un derecho al olvido. Y acá viene el famoso tema del derecho al olvido. Lo vamos a ver en nuestro derecho, vamos a ver ahora el considerando y el artículo, y vamos a ver después el caso Costeja, que fue el disparador de este derecho al olvido. Así que le vamos a dedicar su tiempo porque me parece uno de los aspectos importantes. Nuestra reforma no lo tomó a texto expreso, con lo cual vamos a ver las diferencias con respecto a el derecho de, que puede ser de supresión en la ley 18331, que se acuerdan que tenía 3 causales específicas para la supresión de datos de lo que se considera el derecho al olvido. El considerando 65 dice, los interesados deben tener derecho a que se rectifiquen los datos personales que les conciernen y un derecho al olvido si la retención de tales datos infringe el presente reglamento o el derecho de la Unión de los Estados miembros, aplicado al
responsable del tratamiento. ¿Qué pasó con el tema del derecho al olvido? Costejas fue un señor que estuvo casado y tenía muchas deudas. Es un abogado y sucede que en Google él protestaba y se presentó ante la Agencia Española de Protección de Datos porque en Google seguía apareciendo como casado y deudor. En un momento se publica en la prensa que se va a realizar un remate, una subasta de un bien que aparecía como de su propiedad por su calidad de moroso. Con lo cual Costeja inicia un juicio contra Google porque entiende que esa información está perimida y que le causa daños, porque él ya no es casado y ya no tiene deudas. Esto realmente se convierte en una gran bola de nieve, termina con una sentencia del tribunal, que ahora después la vamos a ver, que la tenemos acá. Esto está tratado por la Agencia Española y realmente Costejas le gana a Google ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tribunal le dice que esa información tiene que ser eliminada. Y acá es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre el derecho de supresión y el derecho al olvido, porque como ustedes ven, acá el peligro del derecho al olvido, más allá de todo lo que se ha hablado sobre el tema de la libertad de expresión, es que se elimine determinada información que en realidad fue real, o sea, en su momento reflejó una situación real. El tema es de dónde la quiero eliminar. Yo no sé si ustedes leyeron, si no la leyeron, se la recomiendo, la novela 1984 de Orwell. Orwell escribió esta novela en 1948 y trata de un estado, de una dictadura que está videovigilada, donde la privacidad no existe y los ciudadanos están permanentemente siendo objeto de vigilancia. Y en esta novela se habla de un ministerio, de prensa, que lo que hacía era permanentemente actualizar toda la información que existía. Si una persona, por estas cosas de la vida y de la dictadura, desaparecía, se borraba toda la información acerca de esa persona. Si una persona era removida del cargo, se eliminaba toda la información que hacía referencia a que esa persona en algún momento ocupó ese cargo. Entonces, el derecho al olvido es peligroso si se usa mal en ese sentido. ¿Por qué? Porque el derecho al olvido implicaría la eliminación de datos por parte de los buscadores. Lo que es dañino es que cuando pongo el nombre de alguien en Google, me aparezca en Google o en cualquiera otro de los buscadores, ¿verdad? Digo Google porque justo fue el caso Costeras que fue el que desembocó en todo este tema. Hoy por hoy hay todo un protocolo para pedir que se eliminen los datos de los buscadores, o sea, para poder ejercer este derecho al olvido. En realidad, cuando yo pongo el nombre de una persona y me aparece cierta información, que es verdad, me remite al origen, no es lo mismo el stalkear, que se llama ahora, que es indagar en las redes, indagar a través de los distintos medios digitales, toda la historia de una persona, y podemos obtener, pero muchísima información. No solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Entonces, lo que en ese caso yo estoy pidiendo es que se elimine el link que remite a esa información. Acá hay un caso previo a la aprobación de la ley 18331 de un estudiante de ciencias económicas
que había copiado en un examen, había tenido una sanción por copiar en ese examen, y en aquel momento, como no existía la habeas data, hizo una acción de amparo. Y porque, bueno, aparecía, estaba buscando trabajo, y cada vez que lo googleaban, aparecía la resolución sancionatoria por suspensión por X plazo de poder dar examen por haber copiado en un examen. Con lo cual, evidentemente le causaba un perjuicio. El juzgado de primera instancia entendió que efectivamente había un daño y que la facultad debería eliminar esa información. El tribunal de apelaciones entendió que no, que las resoluciones de facultad son públicas, ¿no? Que por el principio de transparencia tienen que publicarse, que por lo tanto estaba bien publicada, y que no, o sea, falló en contra de la eliminación de la información. ¿Cuál era el problema ahí? Que en realidad esa acción de amparo estaba mal planteada, porque efectivamente la información en origen, la información que figura en un periódico de hace 10 años atrás, yo no puedo pedir que la borren, porque estaría yendo contra la libertad de expresión. Pero sí, lo que sí puedo pedir es que el buscador no la recupere. Si yo quiero ir a origen y quiero hacer una investigación y quiero investigar en la prensa o investigar los antecedentes de alguien, y bueno, entre los antecedentes de ese alguien voy a indagar sobre sus antecedentes académicos, perfectamente puedo ir a origen a obtener la información, como era antes, sin necesidad de tener esa sobreexposición, que es lo que sucede con los buscadores, que son muy útiles, pero muchas veces la información a la que están remitiendo, un delito, por ejemplo, el delito prescribió, pero el buscador me está trayendo la información, digamos, como si fuera algo actual o como si fuera algo vigente. Entonces, este derecho al olvido implica eso, implica el eliminar esa información del buscador. Y está en el reglamento, en el artículo 17. De hecho, el artículo 17 se llama derecho de supresión, y entre paréntesis y entre comillas, como figura en la PPT, dice el derecho al olvido. Y dice, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la suspensión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Son datos personales que ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. Es uno de los casos que contempla nuestro derecho. Que el interesado retire el consentimiento, es otra de las causales, que el interesado se oponga al tratamiento, ejercicio de otro de los derechos, que los datos personales hayan sido tratados ilícitamente, que los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho, de la Unión o los Estados miembros, que los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de sociedad de la información. Y el numeral 2 dice, cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado. Y el numeral 3 establece que los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información,
para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuestos por el derecho de la Unión, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, de conformidad con el artículo 9, con fines de archivo de interés público, investigación científica, histórica, fines estadísticos, perdón, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamación. Este no hace una distinción estricta en dónde se van a suprimir los datos. Y creo que eso debería haberse contemplado. En nuestro país, vamos a ver que el derecho al olvido no está regulado y vamos a ver cómo le podríamos aplicar el derecho de supresión. En cuanto a el considerando 65, establece que el interesado podrá ejercer este derecho, habla para el caso de los niños, de la minoridad, y especialmente cuando la información está publicada en Internet. Sin embargo, dice, la retención ulterior de los datos personales debe ser lícita cuando sea necesario para el ejercicio de la libertad de expresión e información. Y el 66 establece, a fin de reforzar el derecho al olvido en el entorno en línea, el derecho de supresión debe emplearse de tal forma que el responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales esté obligado a indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos o las copias o réplicas de tales datos. Vieron que lo manifiesta en el considerando. El considerando está mucho más claro que el artículo. Al proceder así, dicho responsable debe tomar medidas razonables, teniendo en cuenta la tecnología y los medios a su disposición, incluidas las medidas técnicas, que es lo que refiere el artículo. Entonces, consideraciones respecto al derecho al olvido, que no se elimine información de la fuente original, que lo que importa es la indexación en los motores de búsqueda, la supresión de los enlaces a los dominios donde está la información en origen. Decíamos que la ley 18.331 regula el derecho de supresión, que lo estuvimos viendo en las clases anteriores. La URCDP respecto a este tema hizo una consulta con el CERTUI, con el Centro de Respuestas de Incidentes de AGESIC, respecto a cómo se podrían realizar las publicaciones en las cuales hay una obligación de publicar en la web por la obligación de transparencia prevista en la ley 18.381 de acceso a la información pública, y el CERT recomienda incluir en esas publicaciones un algoritmo que los buscadores se han comprometido a respetar, que cuando en una publicación aparezca el algoritmo, el buscador no lo va a indexar, o sea, no va a aparecer después en los motores de búsqueda. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los organismos públicos y para todas las entidades que tienen que hacer publicaciones que tienen datos personales que pueden quedar desactualizados en poco tiempo, bueno, poner este algoritmo. Eso está publicado en el sitio web de la unidad, está la resolución de la unidad y está el informe del CERT donde explica las condiciones técnicas para realizar este tipo de colocación del algoritmo.